Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro examen final de economía. Los integrantes son Lilia Milagros Falcón Peláez, Cintia Katia Silva Salazar, Miguel Eiko Ishiyama Guerra y Demi Villacorta Ángeles. Nuestra profesora es la profesora Marjorie Frías Ureta. El curso es Economía FP28. El aula y sección es UE17 Q23A. Y somos el grupo 3. Los temas son los siguientes. El tema 1 y 2 son por mi persona, que sería la oferta y demanda variables y la oferta y demanda funciones. Luego tenemos elasticidad y PBI por nuestro compañero Ishiyama Guerra. El tema 5 y 6, empleo y desempleo y el IPC por nuestra compañera Cintia Silva Salazar. Y el tema 7 y 8, política económica y sector externo por nuestra compañera Demi Villacorta Ángeles. El tema oferta y demanda variables. Aquí un pequeño contexto. El tema sobre las mascarillas. Vemos desde el inicio de la pandemia que se inició el uso de las mascarillas, o sea, fue una demanda, ¿no? Constante. El mercado de mascarillas evolucionará de manera notable en nuestro país, ya que vemos que para salir a lugares públicos, centros comerciales, sí o sí tenemos que llevar nuestras mascarillas puestas, ¿no? Definitivamente se ha convertido en un artículo infaltable en nuestro día a día, desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad que seguimos en la pandemia, ¿no? Claro que en el transcurso se han ido generando distintos tipos de mascarillas, ¿no? De tela, quirúrgicas, las KN95, entre otras. Bueno, esta es una fuente del comercio. Ahora vamos a seguir con el ejercicio. Aquí hemos realizado un ejercicio, ¿no? Debido al primer caso del COVID en nuestro país, el gobierno comunicó que debemos hacer el uso obligatorio de mascarillas para poder transitar en cualquier lugar público. Aquí hemos determinado las variables determinantes de la oferta, que serían que estableció por el gobierno, debemos hacer el uso de las mascarillas obligatoriamente. Y otra variable de la oferta sería que es un accesorio indispensable para prevenir el contagio del coronavirus. También tenemos las variables determinantes de la demanda, que sería el precio. El precio es variado ya que depende de la calidad del producto. También la calidad, las mascarillas varían de acuerdo a la calidad del material con las que están hechas, fabricadas, ¿no? A ver, continuamos. Aquí podemos ver el gráfico. Tenemos la recta de la demanda y de la oferta. Como bien vimos, por la pandemia ha incrementado lo que es la venta de mascarillas, porque hasta la actualidad seguimos en pandemia y tenemos que salir obligatoriamente a transitar con nuestras mascarillas para protegernos. Aquí vemos en este gráfico que la demanda aumentó. Definitivamente nos hacemos la pregunta de los tips. ¿Esto afectó al mercado? Sí, afectó al mercado. ¿A quién afectó primero? La demanda, ¿no? Porque hizo que nosotros los consumidores quisiéramos, ¿no? Obtener mascarillas. Aquí vemos, ¿no? Entonces la demanda sería constante, la demanda aumentaría, la oferta sería constante, porque no se movió. La cantidad demandada también sería constante, porque si vemos en la recta de la demanda solo hay un punto. Y la cantidad ofertada sí aumentaría. En la recta de la oferta vemos que se incrementó. En definitiva, la demanda de mascarillas incrementó consecuentemente, ¿no? Esa sería nuestra conclusión, ¿no? Actualmente sigue creciendo porque ahora que estamos en la segunda ola, nos han dicho que debemos salir con doble mascarilla. Entonces, por ende, la gente sigue vendiendo mascarillas. Ahora, en oferta y demanda funciones, en este tema, acá un pequeño contexto. Ante el incremento de los casos del COVID en nuestro país, el monitoreo constante de los síntomas es fundamental si estás afrontando la enfermedad en casa, ¿no? Entonces los médicos recomiendan que tengamos a la mano un oxímetro, ¿no? Para poder mirar los niveles de oxigenación en la sangre, ¿no? Esta es una fuente de Perú del comercio. Aquí hemos planteado un ejercicio. Considere que las siguientes ecuaciones pertenecen al mercado nacional de los oxímetros, donde el precio se expresa en soles por unidad.
Aquí la oferta es 210 más 2P y la demanda 450 menos P. Con esta información nos piden calcular las siguientes preguntas. Hallar el precio y la cantidad de equilibrio del oxímetro. La B, si el gobierno fija un precio de 45 soles por unidad, determine el precio de mercado negro. Y la C, ¿cuál sería el gasto total del consumidor en el equilibrio? Aquí la resolución. Como ya teníamos los datos de la oferta y la demanda, ¿qué hacemos? Calculamos el precio de equilibrio. Y por condición tenemos que igualar la oferta con la demanda. Igualamos 210 más 2P igual a 450 menos P. Entonces pasamos el menos P al otro lado, se convertiría en 3P, 450 menos 210, 240. Por lo tanto, el precio de equilibrio sería 240 entre 3, que es el 80. De la misma manera, ya con el dato del precio en equilibrio, calculamos la cantidad demandada en equilibrio. Reemplazamos el precio en equilibrio en la función demanda, que está aquí arriba. Entonces, la cantidad demandada sería 450 menos P, el precio de equilibrio. Esto vendría a ser 370. Ahora, en la pregunta B, si el gobierno nos pone el precio fijo de 45, ¿qué se hace? Reemplazamos en la oferta. La oferta teníamos como dato que era 210 más 2P. Entonces, en el precio lo fijamos, ¿no? Cambiamos el 45, 210 más 2 por 45, eso nos sale a 300. Esta oferta que hemos hallado se congela y se convierte en la demanda. Entonces, 300 sería igual a 450 menos el P. Entonces, P sería igual a 450 menos 300, que esto sería 150. Este valor que nos sale del precio vendría a ser el precio de mercado negro, que sería 150 soles. Y por último nos piden cuál es el gasto total del consumidor en el equilibrio. Aquí hemos hecho una gráfica. Entonces, para hallar el gasto total del consumidor, vamos a multiplicar siempre el precio de equilibrio, que vendría a ser 80, por la cantidad de equilibrio, que vendría a ser 370. Si multiplicamos, nos sale 29.600. Aquí también podemos observar en la gráfica la cantidad ofertada, que es 210 más 2P, y la cantidad demandada, que es 450 menos P. Aquí vemos el precio de mercado negro, que es 150, y el precio del gobierno fijado, que es 45, ¿no? Bueno, a continuación el tema de la elasticidad y el tema del PBI lo va a hacer, lo va a anexar mi compañero Ishiyama Guerra de manera personal. A continuación mi compañera Cintia va a hablar sobre el empleo y desempleo. Gracias. Buenas noches, continuando con la exposición, tenemos el tema de empleo y desempleo. Como contexto tenemos que un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio de Abad de la ciudad de Cusco desea obtener una tasa de desempleo, dada esta pandemia. Pero para ello solamente están contando con la información de la INEI, en donde 1.500 personas mayores de 70 años se encuentran bajo la custodia y protección de sus familiares. Ellos estarían involucrados dentro de la población que no trabaja, ¿no? A su vez, tenemos 7.300 personas que cuentan con un ingreso considerable y laboran bajo un tiempo completo. Ellos estarían involucrados dentro de la población adecuadamente empleados. También tenemos que 1.750 jóvenes intentan desempeñarse en otro oficio sin poder lograrlo. Ellos estarían como desempleados, en el rubro de desempleados, y 3.500 personas también laboran bajo un sustento económico en donde solo cuentan con 5 o 6 horas diarias de trabajo, también en el rubro de subempleados. Y 4.200 personas nos dicen también que se encuentran en otras actividades como transporte, ventas. Ellos entrarían también como subempleados. Dado todos estos datos que cuentan los estudiantes, ellos van a determinar la tasa de desempleo y empleo de esta ciudad, así como también la tasa global de participación de fuerza laboral y la tasa de ocupación. Siguiente. Aquí tenemos los datos anteriormente mencionados, como el PIB, las personas que no trabajan, que son 1.500 personas. Tenemos como desempleados a
1.750 personas, adecuadamente empleados 7.300, subempleados que serían la suma de los 3.500 más los 4.200, que da un total de 7.700, empleados en su totalidad 15.000, más los desempleados que son 1.750, nos da un total con una PEA, que es la población en edad de trabajo, de 16.750, dándonos un total como PET de 18.250. Siguiente. Para determinar los datos que estos estudiantes desean, vemos, podemos colocar las fórmulas de tasa de desempleo, que es desempleo menos la población económicamente activa por 100, nos da como resultado 10.44%, la tasa de empleo, que es empleados menos población económicamente activa por 100, nos da un total de 89.55%, la tasa global de participación, que es a su vez también la tasa de actividad, que es la PEA menos, entre la PET por 100, que es 91.78%, y la tasa de ocupación, que son los empleados, menos la población en edad de trabajo por 100, que nos da un total de 82.19%. Siguiente. Como solución, en conclusión, tenemos que estos estudiantes, con los datos obtenidos por el INEE, pueden llegar a la conclusión, perdón, de que la población en edad de trabajo está conformada por 18.250 personas, en donde la tasa de desempleo es del 10.44% y la de empleo de 89.55%. A su vez, la tasa de actividad va a ser del 91.78% y la de ocupación de 82.19%. Como sexto punto tenemos el IPC. Perdón, el IPC. Como contexto tenemos que en Lima Metropolitana la pandemia del COVID ha llevado consigo ciertos cierres de diferentes empresas laborales, ¿no? Es por ello que un grupo de estudiantes para la elaboración de un análisis en economía van a desear determinar la inflación anual desde el año 2016 hasta la actualidad, hasta abril del 2021, para poder evidenciar cómo en los últimos años la pandemia ha afectado enormemente la economía del país. Asimismo, también desean determinar la inflación promedio mensual de año a inicio de la pandemia del 2020 en comparación al año anterior, y también determinar la inflación de estos últimos 3 meses, de febrero, marzo y abril del 2021, para poder determinar así si hubo deflación o no. Y como un tema también saber si un trabajador recibió a finales de abril de 2021 un salario indexado de 5.300, ¿qué salario obtuvo en abril del año pasado, de un año anterior? Siguiente. Aquí podemos evidenciar un cuadro de índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana sacada por el Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas desde enero del 2015 hasta abril del 2021. Siguiente. De acuerdo a lo solicitado, podemos ver que la inflación anual desde el 2016 hasta el 2020, tenemos como inflación anual del 2016 3.24, la del 2017 1.36%, 2018 2.20%, del 2019 1.20%, al igual que el 2020. Siguiente. En cuanto a la inflación promedio mensual entre el 2019 y 2020, tenemos que estos 2 años tienen el mismo promedio del 0.16%.
A su vez, la inflación de los últimos 3 meses, de febrero del 2021 y abril del 2021, es menos 99.99%, que es una deflación. Y de marzo, que está casi acercándose a un 98.99%. Siguiente. En donde podemos afirmar que en estos últimos 3 meses se evidenció una deflación del 99% y casi la de marzo también está acorde. En cuanto el trabajador recibió a finales de abril del 2021 un salario indexado de 5.300 y poder determinar así como en abril del año pasado cuánto recibió, sacamos que en abril de este año, 137.15 lo dividimos entre abril del año de 2020, 136.96, menos 1 por 100% nos sale 2.3813. Calculando el factor, que es 1.02, lo multiplicamos por los 5.300, que es su salario indexado de este trabajador, dándonos un total de 5.196.08, que sería el salario de abril del año anterior. Sí, En cuanto a política económica y sector externo, van a adjuntarlo mi compañera Debbie Villacorta como tema particular. gracias, profesora. Gracias, profesora. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Miguel Chiyama. Yo voy a exponer los puntos de elasticidad y PBI, para lo cual yo propongo dos ejercicios. Para el primer ejercicio de elasticidad, tenemos el contexto el siguiente, ¿no? Perú, al igual que todos los países del mundo, se encuentra parcialmente paralizado por la emergencia sanitaria. Los negocios que se basan en promover la actividad física grupal o llevar a cabo sus actividades dentro de este ambiente cerrado no son ajenos a la paralización. El golpe económico que sufren estos negocios es muy fuerte y esto lleva a adaptarse a ver la oportunidad dentro de la adversidad o cerrar sus puertas definitivamente. Esta es la realidad de muchos rubros en el país y en la actualidad los gimnasios no son la excepción. Para esto, la administración de un gimnasio exclusivo plantea subir el 50% del costo de la membresía si la deserción de alumnos no es mayor a 8. Con esta acción, esta medida se pretende tomar como contingencia la parcial funcionamiento que se les es permitido y para recuperar parte del dinero perdido en el lapso que estuvo cerrado el gym. Todos conocemos que la primera parte de la pandemia los negocios no funcionaron y este tipo de negocios que están obligados a pagar una renta la pasaron bastante mal. También los restaurantes y etcétera, ¿no? Tipos de negocios de este tipo de negocios, ¿no? Con los datos que nos dan, ¿no? Tenemos que la fórmula de la elasticidad es el porcentaje de la cantidad entre el porcentaje del precio y la elasticidad de este negocio es de 0.02. Entonces, la cantidad baja en 1% cuando el precio sube 50%. Subiendo el precio a $675 por membresía trimestral, la demanda varía en 1.8, lo que, como son números enteros, las membresías vienen a ser 2, lo cual convierte a la decisión que pretende tomar la administración como viable. Viene a ser 1.8 dentro del rango de 8, máximo de 8 permitido, es viable. Una pequeña gráfica demuestra la cantidad como varía menos que en proporción que el precio. Y con los datos disponibles se obtiene, bueno, lo que le dije anteriormente, ¿no? Que es viable la medida tomada por la administración. Para el PBI. Para el PBI es un caso inventado con datos ficticios donde la economía de un país basa primordialmente sus actividades en actividades que necesitan o requieren maquinaria pesada, como la extracción de recursos de materia prima, ¿no? Y agrícolas, ese tipo de actividades, ¿no? Para lo cual plantea desarrollar o implementar un centro de estudios y capacitación para personal que salga para mantenimiento y operar esa maquinaria adecuadamente. Y también se pretende, ¿no?, implementar una fábrica de piezas para su recambio. Y con esta medida, si la depreciación de esta maquinaria es tan sustancial o tan importante como para tomarla a cabo,
se va a evaluar al final, ¿no? Cuando se compare el Producto Interno Neto con el PBI y como en la cantidad que corresponde a cada uno, ¿no? Bueno, no dan los datos. Tenemos que la fórmula del PBI según el gasto agregado es el consumo más la inversión más el gasto del gobierno más la exportación menos la importación. La depreciación es el 15% del PBI del 2021 y la exportación son 350 mil millones de dólares. Todas las cifras están en millones de dólares. La solución, con los datos que nos dieron, tenemos que el consumo total del país es 1.500.000 millones de dólares, que los gastos de gobierno deben ser el 20% del consumo total, que son 300 mil millones de dólares, la inversión 40% del consumo total son 600 mil millones de dólares y la importación es 15% del consumo total, son 225 mil millones de dólares. Con lo que se tiene que el PBI es el 2.975.000, esta cifra de millones de dólares, con la depresión del 15% son 446.250 millones de dólares. Y el Producto Interno Neto son 2.528.750, esta cifra en millones de dólares, lo que nos da el gran monto que viene a ser para el PBI a considerar la depreciación. Gracias. Profesora, buenas tardes. Estoy reemplazando a una compañera que no ha podido realizar su exposición junto con nosotros. Ella le tocaba el punto 7 y 8, política económica y sector externo. Voy a hacer la presentación de sus casos. Tenemos que se tiene la siguiente información en el país Plurilandia, el cual ha desarrollado una serie de transacciones con el resto de países del mundo y ahora necesita de un experto en cuentas nacionales para que pueda realizar los siguientes cálculos. A. Calcular las tres cuentas de la balanza de pagos por año. Y B. Si el stock de RIN ha sido 23.000 en el 2018, ¿cuál será el saldo de RIN a finales del 2021? En el desarrollo vemos los cálculos, las balanzas de pagos, cómo se ordenan. Y cómo lo desarrollan, ¿no? En el B. Si los RIN del 2018 fueron 23.000, entonces el saldo del 2021 es igual a 23.000 más 312 menos 485 menos 422, lo que nos da 22.405. Y en el sector externo tenemos que la pandemia del COVID-19 ha traído muchos problemas a la mayoría de países en el mundo, que van desde el aumento de contagios, muertes, el cierre de actividades que incluye aglomeración de personas. En el ámbito económico, en Perú, las consecuencias de la pandemia han sido el cierre de negocios a nivel nacional, así como la pérdida de muchos empleos y reducción de ingresos de las familias. Cabe resaltar que Perú ya se encuentra pasando por niveles de crecimiento menores a los esperados antes de empezar la pandemia. En vista de ello, el Ministerio de Economía y Finanzas lo contrata a usted como asesor para que dé ideas acerca de qué tipo de políticas fiscales se deben aplicar en el país y el impacto que esas tendrán. Para la solución de este problema, graficamos el equilibrio inicial. PBI potencial, PBI real y el nivel de precios. Ahora, resolución de los problemas. ¿Qué tipos de políticas fiscales se pueden aplicar para reactivar la economía? Si se busca reactivar la economía, se debe aplicar políticas fiscales expansivas, como por ejemplo el aumento del gasto público, mayor compra de medicamentos, implementos de hospital, obras públicas, o también la reducción de impuestos. Dichas medidas harán desplazar hacia la derecha la demanda agregada y aumentar el PBI y el nivel de precios. Y el gráfico para el escenario final luego de aplicar las medidas sería el siguiente.
Y este es el problema para completar los 8 del grupo. Gracias.